puedan llegar realmente a por lo menos hacer una amenaza real contra el régimen islámico. Algunas imágenes como la que estamos viendo acá, estos son universidades. Sí. Universidades generalmente son para las mujeres que están separadas, ¿no?, de los hombres de Irán. Esto fue en la noche del 1 de enero, donde estaban secuestrando a muchas de las mujeres, porque la gran mayoría de las protestas tienen origen en las universidades. Y por supuesto, recordemos un lema histórico que es mujer, vida y libertad, con la que se enfrentan lo que es la policía de la moral islámica. ¿Pero acá qué está pasando? Ahí están secuestrando a las mujeres de los campus universitarios. ¡Qué locura! Y por eso hay muchos reportes de mujeres desaparecidas. O sea, están yendo principalmente contra las mujeres. Por supuesto hay violencia en las calles, pero lo que está pasando... A ver, y esto también hay que decirlo porque no hay mucha gente hablando de esto. Estamos quizás hablando de una de las revoluciones femeninas, digámosle, más grandes de este siglo, que es la lucha que están llevando las mujeres iraníes, y hay un gran silencio, por lo menos de muchos grupos que suelen querer representar quizás a las mujeres en Europa, no han dicho absolutamente nada de esta lucha. Correcto. Diego Aguilar, ¿cómo va? Buenas tardes, noches. Buenas tardes, feliz año. Igualmente, qué preocupante esto, ¿no? Sí, este es un régimen dictatorial de los ayatolás que lleva 45 extremo, años claro, de represión. Tal como recién decías, el rol de las mujeres es absolutamente central. Yo creo que es el eje de la protesta al régimen de los ayatolás. Ha habido muchas mujeres asesinadas, torturadas, que están en prisión hoy. Así que son los protagonistas, yo diría, son las protagonistas centrales de la resistencia al régimen. Así que estamos frente a un hecho muy grave, con una devaluación del 30% de la moneda, falta de agua, falta de electricidad, caída del ingreso de la gente. Entonces hay un mar de fondo muy grande que, bueno, ojalá se lo lleve puesto, ¿no? Yo creo que sería muy bueno que una gran nación como es Irán en algún momento el pueda propio recuperar régimen, instituciones normales. Claro, el propio régimen, digamos, va contra su propia población porque está muy desgastado. Recurren a lo internacional también para sostenerse ideológicamente. Al menos cuando estuve el año pasado allí en Israel se analizaba eso, ¿no?, con los expertos. Es decir, sustentan, digamos, su nacionalismo a partir de lo que... Y esto está agravado proxies, ¿no?, por la derrota en la guerra con Israel. No hay ninguna duda que la pueden tratar de disfrazar, pero han sido derrotados por Israel y por Estados Unidos. A propósito de eso, ¿ves a un Trump tratando de intervenir ahí o te parece difícil? Bueno, nosotros tenemos un personaje totalmente fuera de lo habitual en la Casa Blanca, que es Donald Trump, que mezcla facetas muy de nacionalista proteccionista por un lado y otras de intervencionista muy fuerte en el mundo. La amenaza de anexar Canadá o Groenlandia o Panamá, la flota cercando a Venezuela, el ataque a Nigeria en represalia por ataques a la población cristiana, ahora la advertencia de que puede repetir este mismo criterio. Es decir, una mezcla de gran intervencionismo, de gran gendarme del mundo y por otro lado un gran nacionalismo. Esto es una combinación que no estábamos acostumbrados a ver en forma tan explícita. Claro. Veremos lo que pasa. Yo espero que la situación se resuelva por mecanismos internos, en Venezuela o en Irán. Claro. No, a ver, y recordemos la situación en la que está Irán en este momento, justo como decías vos, en los últimos 3-4 años, gran parte de sus proxies, los grupos terroristas, Hezbollah, los hutíes en Yemen, Hamas, están quizás en su peor momento, en el momento más débil de su historia, y Irán está quebrado económicamente, está pasando por un periodo de sequía porque no tiene agua y eso es un gran problema que muy poco se está hablando, no tiene agua y además viene de por lo menos 3 o 4 protestas de ese estilo muy grande, desde lo de Maya Mini, protestas económicas y ahora una protesta ya con un aglomerado general de todo lo que está ocurriendo en Irán, ¿no? Y una consolidación, hay una gran disputa histórica en Medio Oriente entre Irán y Arabia Saudita. Queda claro que Arabia Saudita está cada día más fuerte, muy apoyada. Y de hecho con acuerdos con Israel, digamos, ¿no? Que se en un acuerdo que se interrumpió fue el motivo, sin lugar a duda, del ataque del 7 de octubre, porque estaba muy próximo a un acuerdo que hubiera alterado profundamente ese equilibrio entre Irán y Arabia Saudita. Todo esto que ocurre tiende a fortalecer a Arabia Saudita, sin lugar a duda, al posicionamiento de Estados Unidos y a debilitar esto que es un régimen
vergonzoso, cruel, autoritario. Ahora, es increíble dictatorial. cuando uno lo piensa desde acá, cuando se le da apoyo, no sé, a sectores, indirectamente digo, ¿no? A sectores terroristas, se levantan determinadas banderas, no ven el origen, digamos, de esas ideas, que es este, ¿no? El origen es un extremismo, un terrorismo, un odio, por religión o por lo que sea, y cuando uno analiza las guerras, siempre los ataques vienen del mismo lugar, ¿no? No, sin lugar a duda. Esto yo creo que tiene un signo dramático. Esperemos, yo creo que la tendencia y lo más probable es que sean derrotados finalmente. Yo creo que esto ha perdido después de, insisto, 45 años, ya toda legitimidad y la crisis económica que ha producido un gran deterioro en la población y las mujeres que van en primera fila. Esto es un hecho extraordinario. Claro. ¿Ves posible que Trump intervenga, más allá de que reconoció que en uno de los extremos del Caribe tuvo una intervención militar allí, con el argumento de que es narcoterrorismo lo de Maduro? ¿Ves un ingreso mayor? Yo creo que de Donald Trump es esperable cualquier cosa. Claro. Hoy creo que no hay previsión posible. Recordemos que ha hecho más de 110 ejecuciones sumarias, que yo creo que es un exceso, es un delito de lesa humanidad, porque lo que corresponde, si hay identificación de barcos transportando droga, es que sean detenidos, decomisada la mercadería y juzgados los detenidos, y no un dato de juicio sumarísimo. Claro, claro, justamente, ¿no? Y esto pone en jaque a la región. Escuché a Sanguinetti con Buen Tino, compañero, el otro día, una gran nota realmente, señalando que obviamente cualquier presión contra el régimen narcoterrorista de Maduro es efectiva, sobre todo para que suelten a los capturados, ¿no? A los secuestrados allí, incluyendo ellos, Nahuel Gallo, ¿no? Claro. Pero que una injerencia o un avance territorial podría significar otro Sí, escenario. yo creo que una cosa es la presión, y yo estoy totalmente de acuerdo que es muy favorable el dato de esta gran presión. Ya las invasiones para propio Estados Unidos lo tiene como experiencia, no le fue bien en Vietnam, en Afganistán, en Irak, es decir, la experiencia de las invasiones, porque alteran todos los principios. En principio el invasor es el enemigo, o sea, hasta los propios venezolanos que están en contra de Maduro no automáticamente se van a transformar en amigos de una invasión de Marines. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado y yo creo que las Fuerzas Armadas en esto son un factor equilibrante. En Estados Unidos, la conducción de las Fuerzas Armadas es gente muy equilibrada, tienen altísimas formación académica, personal, humana, saben que la responsabilidad de semejante arsenal armado es una gran responsabilidad. Yo creo que es un gran reaseguro frente a declaraciones a veces irresponsables del propio presidente Trump. No, a ver, el tema acá también que se discute es, ya hemos hecho un montón de cosas para, digamos, el periodo de máxima presión, como en el año 2019, y Maduro, a pesar de eso, es conocido por nunca ceder. O sea, es alguien que, hasta que no ve un peligro, digamos, más inminente. Fíjense ahora, el tema de que desde que llegaron estos nuevos barcos, esta presión naval de Estados Unidos, quizás ahora comenzó en los últimos días a liberar algunos presos políticos, pero después todo lo que tiene que ver, algún tipo de negociación para dejar el poder, se ve muy difícil, salvo que sea una presión militar. En eso coincido con vos, pero yo creo que en esto lo que no hay que analizar es a Maduro o a Diosdado Cabello como una anécdota personal. En México hay 200 generales, en Venezuela hay 2000. Es una banda armada, es un partido militar y es una nomenclatura, es una organización del cual las caras visibles son estas 2 o 3 personas que conocemos y que dan la cara. Pero es mucho más compleja. O sea, yo no creo que esto se resuelva en una mesa de negociación o en una decisión individual de Maduro tomando un avión con su familia o con 2 o 3 adláteres al exilio. Esto es un sistema que tiene total control de Fuerzas Armadas, de Fuerzas de Seguridad y de la justicia. Es muy complejo el sistema y por eso tiene esa capacidad de resistir, pese a haber el mayor drama humanitario. Pensemos que Siria fueron 3 millones, hay de 4 a 6 millones en el caso de Ucrania. Estamos hablando de 9 millones de venezolanos que tuvieron que abandonar su patria. Entonces, estamos hablando de una situación muy extrema de nivel planetario, no de nivel regional. Entonces, esta dramaticidad tiene
complejidades, creo que Estados Unidos y las Fuerzas Armadas americanas ejercen la mayor presión, pero tampoco se puede criticar qué pasa que no ocupan. No, yo creo que tienen que ser muy prudentes porque esa decisión genera consecuencias muy difíciles de predecir. ¿Y qué ves de la política exterior de este gobierno? Bueno, el gobierno ha simplificado su visión al llamar a alineamiento con Estados Unidos, sí. A veces lo dice con Israel también. A mí no me gusta el alineamiento porque yo creo que nosotros pertenecemos a Occidente, no estamos alineados, no es una decisión que tome una administración. Es cierto que la otra administración tomó otra definición de alineamiento. Yo creo que nuestra pertenencia a Occidente nos coloca en un lugar en el mapa y somos una nación muy importante en Occidente con responsabilidades propias que no negociamos nuestra identidad en Washington, sino en nuestra historia. Son más de 200 años de historia, indudablemente con toda una historia de valores occidentales y por lo tanto yo creo que no es alinearse a, sino pertenecer a. Y esto incluye responsabilidades propias activas. Y el alineamiento con Israel y Estados Unidos también nos ubica en el lugar contrario del que veníamos, ¿no? Claro, bueno, pero esto es alineado con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, con Irán. La famosa grieta, la grieta y la contragrieta. Nosotros tenemos que resolver esto. Vemos en toda nuestra región, no tenemos que ir muy lejos para ver en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en la propia Argentina, cómo los principios de alternancia y diversidad vigentes en nuestras constituciones están a pleno funcionando en la región. En el caso, vos justo lo mencionabas, de Uruguay no firmó el comunicado del Mercosur que salió, bueno, en la última cumbre, donde se condenaba al régimen de Maduro. Incluso el ex canciller Omar Paganini lo criticó fuertemente, ¿no? Este cambio que está teniendo Uruguay, de que ahora, digamos, ya no acompaña esta lucha por la democracia en la región. Es un cambio muy fuerte y se diferencia mucho de lo que está ocurriendo. Sí, yo creo que es una administración que tiene sello de identidad ideológica clara, pero al mismo tiempo bajó el riesgo país. Hoy están en 66 puntos de riesgo país. 66, un 10% que el que tiene Argentina. Entonces, no confundamos ideologías que podemos cuestionar. No es que tenemos que estar de acuerdo con lo que piense la administración. Lo que sí tenemos que entender que el pueblo uruguayo es soberano, ha elegido a este gobierno como lo eligió a Bolsonaro y lo eligió a Lula. Correcto. Como los chilenos lo eligieron a Boric y 5 años después a Kast. Claro. Como nosotros elegimos a Alberto Fernández y 4 años después a Javier Milei. Esto es la democracia. Entonces, tenemos que entender que respetar esa diversidad es muy importante, lo que no significa que no tengamos opinión o posicionamiento frente a esa diversidad. Totalmente. Diego Aguilar, muchas gracias por tu visita. Gracias por la invitación y que tengan... Nos vamos a hablar con Marcela Campañola, ella es del equipo de Elisa Carrió, por supuesto de preocupación por un allanamiento sorpresivo, inesperado,